Muy buenas noches. Gracias a Dios porque podemos juntarnos a través de este medio y poder conversar sobre algo muy interesante. Es cierto, estamos en estas fechas navideñas y seguramente te has reunido con varias personas, has celebrado ya, habrás hablado sobre el mismo hecho del nacimiento de Jesús, habrás visto varios nacimientos a tu alrededor y sin embargo, a veces no conocemos tanto de Jesús. Por eso te invito que unos minutos puedas estar acompañándonos para que podamos conversar juntos acerca de 4 cosas sorprendentes de Jesús. Quizás tú puedes pensar, pero yo conozco bastante de Jesús. Y sí, seguramente conoces bastante de Jesús. Sin embargo, hay muchas cosas que conocemos de Jesús que a veces son producto de las tradiciones, de las situaciones o estrategias comerciales, y a veces poco o muy poco de lo que la Biblia enseña sobre Jesús. Por eso te animo, danos unos minutos para revisar juntos 4 cosas sorprendentes de Jesús. ¿Y sabes qué? De verdad, te vas a sentir realmente satisfecho, porque cuando conoces más a Jesús, hay algo que pasa en tu vida y en mi vida, y es que realmente esto nos impacta, y nos impacta de una manera muy positiva. ¿Qué te parece si comenzamos? Y para comenzar, ¿sabes qué es lo más importante? Siempre lo más importante es decirle a Dios, ayúdame. Y a veces uno piensa, ¿no? Pero yo no sé orar, yo no acostumbro a orar. Y es cierto, a veces no tenemos esa práctica. Pero ¿qué te parece si hacemos una oración muy corta? ¿Sabes cuál es la oración corta? Dile así, del fondo de tu corazón, dile así al Señor. Ayúdame, Señor. Quizás tú dirás, pero ¿esto es una oración? Sí, dilo con todo el corazón. Quizás no tienes que hasta hacerlo audible. Dilo desde el fondo de tu corazón. Ayúdame, Señor. Y Dios te escucha. Y Dios actúa. Ahora sí, presta mucha atención, porque lo que viene adelante vamos a tener que avanzar muy rápido para que realmente podamos tener tiempo suficiente para explorar 4 cosas sorprendentes de Jesús. Y todo esto vamos a comenzar basándonos en una antigua profecía. A veces en este tiempo hablar de antiguo nos suena un poco como obsoleto, como que ya está desactualizado. Pero no hay que confundirnos. El hecho de que sea una antigua profecía no le quita mérito ni valor. Es más, vas a darte cuenta de que realmente es sorprendente. ¿Sabes por qué? Porque este texto, que es bastante corto, que vamos a leer en unos minutos, fue escrito 700 años antes de que nazca Jesús. Y uno se pregunta, ¿es posible esto? Sí, sí es posible. La Biblia está llena de profecías que se cumplen con el nacimiento, con la vida y con la muerte de Jesús. ¿Sorprendente? Sí, sorprendente. Pero no es lo más sorprendente. Así que prepárate, porque vamos a estar juntos aprendiendo cosas realmente muy relevantes, bastante útiles y sobre todo algo práctico para nuestras vidas. Acompáñame a leer juntos. Esta profecía comienza así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como muchas veces cuando uno lee una antigua profecía, hay cosas que sí las capta inmediato y hay cosas que no se captan tan rápido. Pero justamente en los minutos que vienen, lo que vamos a hacer es juntos aprender qué nos enseña esa profecía sobre Jesús. Y nuevamente, es una antigua profecía que Jesús la cumple, la realiza y te debe sorprender como a mí me sorprendió realmente. ¿Y sabes? ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que no necesitamos grandes conocimientos teológicos, que no necesitamos una cultura extraordinaria. ¿Sabes qué se necesita realmente? Cuando nos queremos acercar al Señor, se necesita un corazón humilde. Y eso a veces no es tan sencillo. Pero ya comenzamos orando a Dios y diciéndole, Señor, ayúdame. Y si realmente hemos hecho esta oración, aunque sea cortita, le estamos diciendo al Señor, sí, Señor, ayúdame. Hazme humilde, hazme entender y ayúdame que en estos minutos pueda recibir ese mensaje que necesito para mi vida. Vamos con el primero.
En esta antigua profecía se le aplican 4 nombres a Jesús. Recuerda que es muy antigua. Jesús no había nacido, pero ya tenía estos 4 nombres. Y vamos a comenzar con la primera, para que nos demos cuenta realmente de lo importante que es. Se comienza diciéndole así: admirable consejero. Y en el tiempo de Jesús, los nombres no eran puestos así al azar, eran realmente fruto del destino de la persona, fruto de ese diseño para el cual la persona estaba hecha. Y Jesús estaba escrito: es el admirable consejero. Si quieres decirlo en palabras sencillas, es un consejero maravilloso, extraordinario. Es el consejero que necesitamos. Algo que viene a la mente es que cuando hablamos de consejero, quizás tú puedes decir, pero yo tengo un especialista con el que trato. Quizás puede ser un psiquiatra, un psicólogo. Quizás has leído muchos libros de gurús. Has encontrado realmente cosas muy buenas. Y sí, es correcto. Hoy puedes ir a una librería en cualquier parte del mundo y vas a encontrar cantidad de libros de autoayuda con buenos consejos que realmente nos van a sacudir un poquito de esa rutina en la cual caemos. Sin embargo, tengo que decirte algo: todos esos consejos no es suficiente. ¿Sabes por qué? Y lo vamos a notar de esta manera. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto, luego que hemos escuchado, leído o entendido un consejo, esto lo voy a poner en práctica, esto lo voy a hacer? Y seguramente tenías las buenas intenciones. Sin embargo, algo que pasó, y a veces pasa y no nos damos cuenta que está ocurriendo, es que tristemente quedaron en buenas intenciones. Hoy podemos darnos cuenta de algo: que necesitamos consejeros, necesitamos el admirable consejero, y ese consejero nos tiene que dar esa directriz que realmente la vamos a poder cumplir. Así que vamos paso a paso para entendernos primeramente. Lo llaman, le dicen a Jesús, admirable consejero. Entonces comencemos a preguntarnos, hoy en día, ¿necesitamos al consejero maravilloso que es Jesús? Y la respuesta seguramente va a ser sí, lo necesitamos. ¿Y por qué? Porque de pronto nos damos cuenta que la vida que tenemos no es la que deseábamos, que esas expectativas que nos formamos años atrás no se están cumpliendo, que las buenas intenciones que tenemos no son suficientes, que hoy tenemos muchas veces insatisfacción en nuestra vida. Y sabes, lo que necesitamos es un buen consejero. Y ya hemos recurrido a varios y ya hemos hablado con muchos, pero hoy queremos hablar del admirable consejero, que es Jesús. Así que te invito a que podamos darnos unos minutos en los cuales pensemos realmente juntos si realmente hemos escuchado los consejos de Jesús. Y aquí tenemos que detenernos un instante, porque a veces, cuando hablamos de Jesús, tenemos en la mente la idea quizás del nacimiento, donde está Jesús como un bebé. Y es cierto, ¿no? Él ha tenido que venir como un bebé, pero no se quedó así. En otros momentos, cuando hablamos de Jesús, pensamos en Él como el Cristo que está crucificado. Y también es cierto, Él murió en la cruz, pero no está en la cruz ya. ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo, Él resucitó. Y Él ha dado una promesa. No sé si la has escuchado, pero te la cuento. ¿Sabes qué dijo? Antes de ascender a los cielos, cuando estaba con sus discípulos, le dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y qué bueno que tengamos esa promesa. Y por eso, Él es el admirable consejero que necesitamos. ¿Qué te parece si podemos escuchar sus consejos y ponerlos en práctica? Porque hemos intentado muchas cosas y a veces no nos han funcionado. Por eso es importante que hoy tú y yo comencemos a pensar de una manera diferente y decirle: Señor Jesús, necesito tu consejo. ¿Quieres hacerlo? Piénsalo. Tu familia, esa relación que tienes, la situación que estás viviendo, los problemas que estás cargando. ¿Nos tenemos que resignar a esto? Yo creo que no. Yo creo que nos falta
conocer a este admirable consejero. Y te dije que iba a hablar de 4 cosas sorprendentes de Jesús. Pues la primera es esa. Ese es el consejero que necesitamos, pero que tristemente no le hacemos caso. Muchas veces nosotros tenemos quizás allí en la casa un libro que se llama la Biblia, pero lo tenemos allí cerrado, quizás allí en un estante, quizás refundido entre tantos libros. Pero hoy queremos darnos cuenta de que Jesús es ese consejero maravilloso que lo necesitamos hoy. Necesitamos escucharlo. ¿Y qué te parece si comenzamos escuchándolo de una manera sencilla? De una manera que nos demos cuenta que sin Él no vamos a vivir realmente como necesitamos vivir. Recuerda esto, que es bastante importante. Puedes ser muy inteligente, puedes ser muy sabio, muy culto, tener realmente muchas herramientas, pero Él tiene el consejo oportuno para tu vida. Así que lo primero que tenemos que entender es que necesitamos su consejo, que cuando Jesús hable, tenemos que atender, que su palabra es la palabra de vida que nosotros necesitamos. Muy atentos, por favor, muy atentos. El segundo nombre que nos presenta esta antigua profecía es Dios fuerte. Y a veces nosotros nos quedamos con la imagen de Jesús como un niño, un bebé frágil. Y uno se preguntaría, ¿no? ¿Es posible que el Dios fuerte haya nacido como un bebito tan vulnerable que necesite de los brazos de su madre para estar seguro, que necesite la compañía de su padre para protegerlo? Y sí, el Dios de los cielos, en su plan perfecto, tiene estipulado que Cristo iba a nacer en Belén, una ciudad tan pequeña, un pueblito que quizás no aparecía en muchos mapas, pero ¿sabes qué? Allí nació Jesús, y este Jesús es el Dios fuerte. Esto suena un poco contradictorio, ¿no? Dios, fortaleza, eso sí, está muy bien unido. Pero de pronto, cuando pensamos que este Dios fuerte nace en un pequeño pueblo, nace en una ciudad donde quizás ni siquiera era la suya, porque se habían ido allí por un censo, que no tenía dónde recibirlos por la cantidad de gente que había llegado a ese pequeño pueblo. Y tú te das cuenta, ¿cómo es posible que el Dios de los cielos permita que su hijo nazca en un sitio que no es apropiado? Pero tengo que decirte algo, que esas circunstancias externas, que muchas veces podemos sorprendernos, lo único que hace es resaltar realmente quién era Jesús. Y Él es el Dios fuerte. Y Él no necesitaba un palacio para ser más fuerte, más majestuoso, para ser reconocido por el rey. ¿Sabes que los que primero lo encontraron fueron pastores, pastores de ovejas humildes que estaban allí con su rebaño y que reciben el mensaje de los ángeles? Así es. Uno esperaría que un hombre importante pueda ser nacido, pueda ser recibido en un palacio, pero Jesús no. Nació en un lugar humilde. Fue puesto en un pesebre. No fue una corte los que lo recibieron, fueron un grupo de sencillos pastores. Y ahí te das cuenta de algo, que la fortaleza de Dios no depende de las circunstancias humanas. Uno pensaría, pero es que Jesús puede morir en la cruz, ¿sí? Y murió en la cruz. Y eso no le quita que era Dios fuerte, sino que más bien hace exaltar y brillar el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siendo Dios fuerte, porque Él teniendo todo el poder, se hace hombre, se hace vulnerable, se hace una persona como nosotros. Y es más, llega a la muerte y muerte de cruz. ¿Qué te parece? Todo esto para mostrar una tremenda realidad. ¿Y sabes qué? Siendo Dios fuerte, Él se hace vulnerable no porque está haciendo un viaje de exploración, sino porque tú y yo necesitábamos eso. Necesitamos que el Dios fuerte se haga hombre, entre a las debilidades humanas, para que pueda morir en la cruz y allí realmente cumplir ese propósito que tenía. Así que
Te comencé diciendo, vamos a hablar de 4 cosas sorprendentes de Jesús. Esta es la segunda. Jesús, siendo un hombre, sí, también era Dios fuerte. Y tú dirás, ¿cómo es posible juntar eso? Un hombre con sus debilidades y el Dios con todo el poder. Realmente nosotros como humanos no lo podemos hacer. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo hizo. Y la encarnación de Cristo nos muestra eso. Cosas sorprendentes. El Dios desde la eternidad se hace hombre, se encarna en Jesús. Toma el cuerpo como nosotros, tan débil, tan sujeto a situaciones como las que a diario pasamos, como tentaciones. Tú te pensarás, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús fuera tentado si él era Dios? ¿Sí? Y todo esto va a mostrar qué cosa, el gran amor que nos tiene. Y Dios no escatimó nada, nos dio a su Hijo. Siendo Dios fuerte, se hizo hombre débil. ¿Sabes por qué? Por nosotros. Así que acompáñanos unos minutos más y te vas a dar cuenta que todo esto es parte de un plan, un bonito plan del Señor por nosotros. Otro de los nombres que se propone en esta antigua profecía es Padre Eterno. Y aquí tenemos que detenernos un ratito, porque siempre hemos escuchado, ¿no?, que el Dios de la Biblia se revela en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, podríamos confundirnos como que el Padre y el Hijo, que es Cristo, son lo mismo, pero no. La Biblia nos enseña claramente que el Padre y el Hijo, ambos son Dios, pero son diferentes. Entonces, ¿cómo es que se le dice aquí Padre Eterno? ¿Y sabes por qué? Porque se está tomando esas características del Padre. ¿Y qué hace un padre con su hijo? Pues realmente lo cuida, le tiene ese amor y va a estar al tanto de su vida hasta que pueda valerse por sí mismo. Y Cristo es así contigo y conmigo. Él te ama, Él te cuida. Y Él por eso está todos los días hasta el fin, contigo y conmigo, para poder ser cuidados. Algo que tú y yo no debemos olvidar es esto. En el mundo seguramente vamos a encontrar aflicción. En la vida vamos a encontrar problemas, situaciones que nos desbordan, que no sabemos realmente cómo solucionarlas. Pero hoy tenemos que recordar que Cristo tiene ese amor paternal para con nosotros, que está al tanto de nuestra vida, que nos cuida y que Él no depende, como el Padre natural, de unos años de vida. Él es eterno. Recuerda esto, porque tu vida no está sola, no está al azar, no estás simplemente viviendo, tratando de depender de tus fuerzas, de tus cuidados y de tus estrategias. No, Cristo te ama. Él tiene ese amor paternal para contigo y va a cuidar de ti. Esto puede sonar raro en este tiempo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual nos ha enseñado a que cada uno se vale por sí mismo, que cada uno se defiende, que cada uno tiene que velar por su futuro. Pero tengo que decirte algo. Cristo te ama de tal manera de que Él cuida de ti, que Él se preocupa por ti, que tiene en cuenta aún tus lágrimas. Sí, es raro hablar de lágrimas en una fecha festiva, ¿no?, donde todo es alegría, diversión, banquetes, comida, abundantes regalos. Pero sí, muchas veces nos encontramos que cuando terminan las fiestas, que cuando termina la reunión, nos encontramos solos. Y allí aparece, ¿qué cosa? La tristeza, el dolor, el recuerdo, la frustración. Nos sentimos nuevamente solos, nos sentimos nuevamente perdidos. Recuerda esto. Cristo es el Padre eterno, el que te ama de todo corazón, el que tiene cuidado de ti y no te va a dejar solo. Qué bueno que Cristo sea así. Pero hay algo más que te quiero contar. ¿Y sabes qué es? Que la Biblia lo llama príncipe de paz. Y aquí seguramente tú me dirás, eso es lo que necesito. Y así es. Tú y yo necesitamos al príncipe de paz. Porque si hay algo escaso en este tiempo es la paz. Muchas veces vivimos como en un ambiente de guerra. A veces para muchas personas es más valioso las cosas materiales, el hacer las cosas a su manera, a pesar de que generan todo un caos, problemas, discusiones, contiendas. Hoy necesitamos al príncipe de paz.
¿Cuántas veces hemos intentado vivir en paz? ¿Cuántas veces queremos realmente hacer las cosas buenas, ¿no? Y yo sé que muchas veces ha querido, con buenas intenciones, comenzar de nuevo, hacer las cosas bien. Pero hay algo que pasa y que tengo que contar. La Biblia, ¿sabes qué nos dice? Engañoso es el corazón, ¿sí? Muchas veces nosotros mismos, por este corazón que tenemos, que se deja engañar fácilmente, ¿sabes qué pasa? Seguimos nuestras propias ideas, seguimos esos malos consejos, seguimos esas actitudes o reacciones que tenemos y no ayudamos a la paz. Más bien vivimos en contienda, en pelea, en lucha. Y todo eso daña tu cuerpo, sí, pero más importante aún, daña tu alma, tu espíritu. Hay algo que a veces no nos damos cuenta, pero si bien es cierto, es triste estar peleado en casa con algún familiar. Si bien es cierto, es incómodo estar peleado con un compañero de trabajo, alguien que lo vemos con frecuencia, o quizás con el vecino o la vecina. Es incómodo, pero hay otra pelea que muchas veces no hemos arreglado, y es la pelea que hemos tenido con el Señor. Así es. Tú pensarás, ¿pero me he peleado con Dios? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios, amándonos tanto y dándonos la vida, nosotros hacemos la vida a nuestra manera. Y muchas veces encontramos que nuestra manera no es la manera de Él. Y estamos distanciados de Dios. Y necesitamos paz con Dios. Y eso es lo primero. Así que, ¿por qué hablamos de estas 4 cosas sorprendentes de Jesús? Porque esas 4 cosas las necesitamos urgentemente, las necesitamos mucho. Y este último punto, príncipe de paz, nos debe hacer recordar eso. Una pregunta que tú y yo seguramente le hemos hecho muchas veces. ¿Cómo lograr esa paz? Le hemos intentado. Seguramente has leído libros, has recibido buenos consejos y lo has intentado, pero no ha durado. ¿Sabes por qué no dura? Porque mi corazón y tu corazón no nos ayuda para la paz. No es suficiente, no nos alcanza. Lo que necesitamos realmente es escuchar el consejo de Jesús, el admirable consejero. Y cuando te das cuenta que sigas su consejo, realmente vas a poder vivir esa paz que te da el príncipe de paz. ¿Qué te parece? ¿Te animas? En unos minutos vamos a poder escuchar ese consejo que viene de la Biblia y que tú y yo lo necesitamos. ¿Qué te parece? Si te pones con mucha atención a escuchar lo que viene en adelante, porque es realmente extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo estas palabras. Te las voy a leer para que realmente lo puedas escuchar, asimilar y disfrutar. Jesús dijo esto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando uno lee esto, realmente siente como que un peso se le está aliviando. No te sientas corto, léelo otra vez y te vas a dar cuenta de la verdad que tiene esto. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno que el admirable consejero nos deja estas escrituras, nos deja estos consejos, y ahora tú y yo tenemos que comenzar a dar pasos hacia escuchar ese consejo, a vivir ese consejo, a disfrutar ese consejo. ¿Quieres acercarte al Señor? ¿Te sientes trabajado y cargado? Él promete hacernos descansar. ¿Y sabes por qué? Porque cuando viene Jesús aquí a la tierra, viene con un propósito que realmente te va a gustar, de verdad. ¿Sabes por qué? Porque el primer paso de ese propósito que Él tiene es que nos quiere enseñar una verdad tremenda. ¿Y sabes cuál es esa verdad? Dios tiene un plan para ti. A veces hemos vivido años pensando que no hay un objetivo. A veces hemos puesto la mira en nuestro propósito en las cosas terrenales y de pronto fracasaron, se extinguieron y de pronto uno siente como que realmente no hay sentido.
Pero te tengo que decir lo que la Biblia enseña y dice que Dios tiene un plan para ti. Pero ese plan, para que lo vivas y lo disfrutes, tienes que aprender a descansar en Él, a darle tus cargas. Sí, por eso es importante el admirable consejero. ¿Qué te parece? Si te interesa, vamos avanzando un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos sigue enseñando más acerca de nuestra situación y lo necesitamos realmente. A veces no nos gusta hablar sobre el pecado. Sentimos como que es algo que realmente es un tema obsoleto que no se debe tratar en este tiempo y que nos puede generar hasta traumas. Pero tengo que decirte lo que la Biblia enseña. Y la Biblia es muy realista. La Biblia es muy directa. Y la Biblia es lo que necesitamos. El mensaje del maravilloso consejero. Escucha por favor esto con mucha atención. Dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos quiere decir eso? Date cuenta de algo. El pecado tiene una paga, o en otras palabras, palabras sencillas para nosotros, tiene un salario. Tú practicas el pecado, tienes su salario y te van a pagar, vas a tener tu remuneración por el pecado. ¿Y sabes cuál es? La Biblia lo dice directamente, que es la muerte. Uno pensaría, eso debe ser para los asesinos, eso debe ser para los que cometen un delito muy grave. No, no hace esa distinción la Biblia. La Biblia cuando habla de pecado está hablando de las prácticas que nosotros hacemos que desagradan a Dios, que se alejan del propósito que Dios tiene. Así que si tú y yo estamos viviendo de espaldas a Dios, realmente practicamos el pecado. Que si tú y yo vivimos hablando mentira, engañando, viviendo en inmoralidad, siendo violentos, vivimos en pecado. Y la Biblia no nos engaña, nos dice la verdad. ¿Y la verdad cuál es? La paga del pecado es muerte. Así que ahora que estamos advertidos, tenemos que tomar acción. ¿Sabes por qué? Porque a veces escuchamos eso, sabemos que el pecado va a tener consecuencias y simplemente damos la vuelta y decimos, no, lo escucharé después. Sin embargo, si has llegado hasta este momento del audio y estás escuchándolo con atención, vas a poder escuchar toda la historia completa. Porque si bien es cierto, el pecado tiene consecuencias y es la muerte, también ese mismo texto nos habla de que Dios tiene un regalo para nosotros. Lo dice así, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te parece? Así es, Jesús vino aquí a la tierra, vino como hombre, vino a morir en la cruz, conociendo nuestra realidad, que somos pecadores. Pero vino ¿para qué? Para darnos un regalo. Y hablar de regalos en este tiempo como Navidad está muy de moda. Sin embargo, hablamos tanto de los regalos naturales que nos olvidamos del regalo espiritual que Dios nos dio, Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es ese regalo? La vida eterna. Y uno diría, pero ¿por qué necesito la vida eterna? Y esta es la segunda realidad que tenemos que entender. El hombre tiene un problema. Tenemos un problema. Y ese problema se llama el pecado. Y el pecado tiene como consecuencia la muerte. Si hasta aquí pensaste de que podías cometer las cosas que ofenden a Dios, que perjudican al prójimo y no tener consecuencias, pues te tengo que decir que la Biblia no se equivoca. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que tenemos que tomar acción. Yo no quiero la muerte y estoy seguro que tú tampoco. Tú quieres el regalo de Dios, que es la vida eterna. Por eso vamos a seguir. Y hay una verdad tremenda que nos dice aquí. Y lo vamos a leer juntos. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremenda verdad, ¿no? Cuando uno, por las malas obras que hacemos, podría esperar el juicio de Dios contra nosotros, realmente el Señor no viene con el juicio, viene con amor. Y por eso nos dice este texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y nota, el Señor no ignora nuestra realidad, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces, ahora sí podemos darnos cuenta de ese plan perfecto del Señor. Comenzamos diciendo de que cómo es posible de que el Dios eterno se haga un hombre vulnerable y que vaya a la cruz. ¿Sabes? Era necesario. ¿Por qué necesario? Porque era la muestra del amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos pecadores. Vivíamos de espaldas a Dios. ¿Y qué es lo que nos merecemos? Dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos. Sin embargo, el gran amor de Dios por nosotros, ¿qué hace? Hace que realmente Dios haga un plan maravilloso. Y es cierto, tú y yo necesitamos el perdón de Dios. Porque si no tenemos el perdón de Dios, ¿sabes lo que merecemos? La muerte. Y ahora tú pensarás, ¿y no era suficiente que Dios cierre los ojos y deje pasar todas las cosas malas? No, no era suficiente. ¿Sabes por qué? Porque la santidad de Dios no lo permite. La justicia de Dios no lo permite. La justicia de Dios nos dice, la paga del pecado es muerte. Y tú y yo, siendo pecadores, merecemos la muerte. Sin embargo, el gran amor de Dios ha hecho realmente la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que sí, alguien pagó con su vida, alguien murió por mí y por ti. ¿Y sabes quién es ese que murió por ti y por mí? Cristo Jesús en la cruz. Él no merecía la muerte, él no merecía estar en la cruz, él no hizo pecado, pero pagó por nosotros. Qué tremenda verdad, ¿no? Imagínate tú, estás allí con una tremenda deuda. Ya estamos listos para ir a pagar nuestra condenación por no poder pagar la deuda. Y de pronto viene alguien y paga la deuda. Estamos libres porque alguien pagó. Algo así sucede en la cruz. Tú y yo merecemos la muerte por nuestro pecado, pero Cristo en la cruz muere por nosotros, el justo por los injustos. ¿Qué te parece? Cristo en su justicia muere por nosotros. Él paga la cuenta. Él paga por nosotros. Y eso es el Evangelio. Si alguna vez has escuchado el Evangelio, te tengo que decir esto, que el Evangelio se puede resumir en esto, que Cristo murió en la cruz por nosotros. El que merecía morir era yo. El que merecía estar en la cruz eras tú, porque somos pecadores. Pero Cristo en la cruz pagó por nosotros y ahora recibimos el perdón. Y ahora Él pagó por nosotros. Y ahora podemos estar tranquilos y decir, gracias, Señor, gracias. Sin embargo, viene este último punto y pon mucha atención porque realmente es el punto clave. Dice así el texto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece? Hay algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo lo hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada. Él murió en la cruz, Él resucitó, Él nos dio la salvación. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Es recibirle. ¿Cómo que recibirle? Podrás pensar. Es decir, Señor, esas verdades que estoy escuchando, las creo. Esa verdad que soy un pecador, la acepto que soy un pecador. Esa tremenda noticia, que el Evangelio es una buena noticia, de que Cristo murió en la cruz por nosotros, lo creo. Y cuando tú lo recibes esto, cuando tú recibes esto, ¿sabes qué pasa? Dios te hace hijo de Él. Tremendo. Por eso vamos a leerlo otra vez este texto, porque es importante que asimilemos las palabras que están en él. ¿Saben lo que dice? Mas Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres recibirle? ¿Quieres creer en su nombre? Si lo haces, Él te va a ser hijo de Dios. Y eso es lo que necesitamos. El último punto que quiero terminar esta pequeña charla contándote es, el hombre debe recibir a Cristo. ¿Sí? Si me estás escuchando, seas hombre, mujer, no importa. Seas anciano, joven, no importa. Seas un niño, no importa. Necesitamos recibir a Cristo, recibirle en el corazón. Y para esto te voy a animar a orar juntos. Acompáñenme, por favor. Quizás puedas decirme, pero yo no sé orar.
no te preocupes, porque al final lo que Dios escucha es tu corazón. Y eso es lo más importante. Háblale con tu corazón. Acompáñame, por favor. Gracias, Señor. Gracias por estos minutos que hemos podido escuchar un poquito de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que Jesús vino con un propósito y es darnos vida. Nosotros, Señor, vivimos muchas veces, Padre, dándote la espalda, apartados de ti, haciendo las cosas que nos gustan y muchas veces son cosas que nos alejan de ti. Pero hoy entendemos que necesitamos, Señor, arrepentirnos, porque las cosas malas que hacemos no te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar acción, a recibirte en el corazón, a decirte, Señor, ya no quiero vivir a mi manera. Hoy quiero escuchar al admirable consejero. Él es Jesús. Ayúdanos, Señor, a recibir sus consejos. Y cuando su verdad llegue a nuestra vida va a cambiar. Nosotros no tenemos poder para cambiar nada, pero Cristo es el Dios fuerte, el que tiene el poder para vencer el pecado, el que tiene el poder sobre la muerte, el que tiene el poder para cambiar vidas. Ayúdanos, por favor, a conocer al Dios fuerte. Y también, Señor, ayúdanos, Señor, a saber que estamos acercándonos al Padre Eterno. Cristo también tiene ese cuidado paternal con nosotros. Tiene cuidado de nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque Cristo es el príncipe de paz. Y en primer lugar, queremos paz contigo, Señor. Por eso nos arrepentimos. Por eso venimos ante ti. Porque queremos la paz contigo. Y también la paz con nuestro prójimo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a aprender más de ti y a vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Muchas gracias. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado con nosotros, te animo a que leas la Biblia. Seguramente en tu casa debe haber una Biblia. Búscala. Comienza a leer del Evangelio de Juan. Comienza a leer del capítulo 1 y avanza. Quizás no puedes avanzar mucho, pero avanza algo. Consíguete un plumón, vas marcando, vas aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La otra cosa tremenda, importante que necesitamos es aprender a orar. ¿Y cómo vamos a aprender a orar? Pues aprenderemos a orar juntos. Ora tú en tu lugar, ora tú y trata de seguir orando y seguir orando y seguir orando. Y así vas a ir aprendiendo a orar. Estas dos cosas son tremendas. Lee la palabra de Dios, busca a Dios en oración. ¿Y sabes qué? Esto te va a comenzar a cambiar la vida. Vas a comenzar a crecer espiritualmente. Luego busca una iglesia que esté cerca de tu casa, una iglesia que te hable de la Biblia, una iglesia que te permita y te ayude a conocer más de Dios a través de la Biblia, que te ayude a aprender a orar, que te ayude a vivir en comunidad, que te ayude a crecer espiritualmente y que te ayude a servirle a Dios, porque la persona que ha nacido de nuevo va a querer servirle a Dios. Aquí estamos, listos para ayudarte. Escríbenos y estaremos en contacto. Dios te bendiga. Nos vemos. Dios te bendiga.